Hola mi bien, yo soy Axel Romero y te doy la bienvenida a este video de tipo Tips and Tricks, donde justamente estos videos son para personas que ya son expertas y que ya tienen conocimiento en AppSheet. Y yo estoy muy contento de que me hayas elegido, que yo sea la persona que te pueda guiar en este camino, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Es un estado de resultados. Para quien no conozca qué es un estado de resultados, yo tampoco soy experto, pero gracias a mis clientes, a los emprendedores que me contratan, ya sea en asesorías o en desarrollos personalizados, pues he aprendido también de ellos. Justamente un estado de resultados me decía un cliente que justamente es de México, que es como el ADN de una empresa, es decir, cómo va de pronto sus ganancias, su utilidad, en qué está gastando más. Entonces yo te quiero enseñar, esta es la parte 1 de cómo es que lo vamos a realizar y vamos a generar dos tablas, una de tipo header y otra de tipo detail, y justamente con acciones vamos a ir a generar esos totales, ¿vale? Yo espero que te interese, que lo puedas aplicar, que lo puedas ofrecer si es que comercializas aplicaciones. Y bueno, yo estaría muy contento de que te suscribas, que pertenezcas a la comunidad de Mundo Binario. También me regalas un like, es una manera de decirme: Axel, lo hiciste bien, me gusta tu contenido, gracias por esforzarte. Eso me hace de verdad muy feliz. También te estoy dejando aquí las redes de TikTok e Instagram, por si tú quieres unirte, me daría mucho gusto verte por allá, me mandas un mensajito, por allá estoy compartiendo tips, hacks y mi día a día, ¿vale? Pero bueno, vayamos a lo interesante. Cuando estemos en la computadora, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Vayamos a hacer este estado de resultados y te voy a dar una breve introducción por si no viste el video anterior que está apareciendo aquí a la izquierda, en la parte superior izquierda, ¿vale? Pues cuando hacemos un movimiento de ingreso o de entrada o salida, por ejemplo, si es entrada, aquí tengo solo un concepto: venta de vehículos. Salida, pues tengo todos estos conceptos. Y de acuerdo a eso, pues le voy a decir por qué monto salió, ¿vale? Por ejemplo, ahí duplicado de llaves me costó 400 pesos mexicanos, ¿no? Bueno, configuras tu moneda de acuerdo al país donde me estás viendo, ¿vale? Entonces vamos a hacer un estado de resultados pequeño, pero que te va a dar toda la estructura para hacerlo más complejo o medianamente complejo, como tú lo decidas, ¿vale? Yo te estoy dejando aquí la base. Vamos a darle clic en añadir hoja, en donde dice control de gastos. Le vamos a dar cambiar nombre y aquí le vas a colocar estado resultados, ¿vale? Y aquí vamos a colocarle estado resultado ID. Eso es la columna A. La columna B vamos a ponerle filtro año y aquí vamos a ponerle filtro meses, ¿vale? Con eso es más que suficiente. Le vamos a añadir otra pestaña y esa pestaña lo vamos a renombrar como estado de resultado template. Perfecto. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es prácticamente la estructura de lo que va a mostrar el reporte, ¿ok? Ahorita lo van a ir viendo. Template ID le voy a dejar. Luego estado de resultado ID. Perfecto. Voy a colocar aquí el template concepto. Bien. Le voy a colocar aquí template subtotal. Template total. Y con eso es más que suficiente. Bien, ¿qué es lo que voy a considerar realizar, por ejemplo, para los conceptos? Por ejemplo, aquí es 1, 2, 3. Esto lo puedo hacer manualmente, ¿ok? Voy a agregar hasta 8. El estado de resultados voy a llenarlo aquí como 1. Le voy a dejar 2025 ahorita fijo, pero lo vamos a dejar obviamente que sea dinámico. Y julio, a la grabación de este video. Entonces, todo el template va a estar ligado al estado de resultados 1. Aquí puedes poner una A o incluso una ER, con lo que quieras identificar. Yo lo coloco como 1, ¿vale? Y entonces aquí todo va a estar relacionado a ese estado de resultados. Bien, aquí en conceptos tenemos justamente los conceptos por los que entra o sale dinero. Por ejemplo, este que es venta de vehículos, es una entrada y dice BB, venta de vehículos. Entonces, aquí podríamos colocarle le voy a dejar esto, un signo de más. Solamente es como representación, ¿sale? Aquí tú puedes modificarlo a tu gusto. Por aquí yo tengo los conceptos, entonces de pronto nada más los voy a pasar aquí. Entonces, hay otro concepto
que son GDV, que son gastos de ventas. Ok, todo lo que genera un gasto, pero relacionado a la venta. Le voy a dar que esto es negativo y le voy a poner gastos de ventas, ¿vale? Algo parecido como eso. Luego, otro concepto que también resta debería ser gastos de operación, ¿vale? Aquí sí puedo utilizar acentos, símbolos especiales, porque es algo que le voy a mostrar al usuario. Otro concepto que va a restar es gastos de empleados. Bien, otro concepto que va a restar, le voy a dejar gastos financieros. ¿De dónde estoy obteniendo esta información? De prácticamente los conceptos: gastos de ventas, gastos de operación, gastos de empleado y gastos financieros. Pero de acuerdo a cada empresa, pues es de acuerdo los conceptos que aquí vas a tomar, ¿vale? Y luego vamos a poner ingresos totales, egresos totales, y vamos a dejar un igual para saber si ganamos o perdimos como utilidad bruta, ¿vale? Ahorita por ahora no voy a llenar esto que dice template subtotal ni template total. Lo único que voy a hacer es, le voy a colocar en datos que sea moneda, pero mira que lo tengo aquí como un euro. A ver, vamos a dejarle en archivo, vamos a ir a configuración y le voy a colocar aquí México, ¿vale? Para que se modifique. Le voy a dar guardar, perfecto, y entonces nuevamente vengo aquí, le doy formato número y ahora sí me lo va a tomar. Bien, perfecto, en formato moneda. Tenemos ya nuestro template y nuestro estado de resultados. Vamos a ir a agregar justamente esas tablitas. Entonces vamos a ir a Data, y ahora sí en nuestro AppSheet le vamos a decir agregar estado de resultados. Perfecto, ahí se está agregando. Bien, y ahora también correspondería agregar estado de resultados template. Vamos a darle ahí a agregar. Es muy sencillo, ahorita vamos a ir configurándolo. Entonces, estado de resultados, vamos a decirle que el año sí sea un number, pero ese number, hay veces que me ha pasado y me ha sucedido bastante, lo siguiente, mira, show 1000 separator. Por ejemplo, la grabación de este video diría 2,025, lo cual pues me puede causar un conflicto. Incluso el año es seguidito, 2025, nada de 2,025. Por lo tanto, simplemente desactivas esta opción. En Data Validity, te voy a dejar aquí un tip que ya también lo he dado en otros videos, es siempre mostrar un año anterior, el presente, más bien 2 años anteriores y el presente. Futuro no, porque no vamos a meter un ingreso o un egreso futuro, a menos que si tu compañía lo maneja, pero no creo que vayas a ingresar o sacar dinero del 2026 o 2027, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo le dejaría un list y le dejaría un year, porque solo vamos a extraer el year de to date, ¿ok? Menos 2. Eso quiere decir que si estamos a la grabación de hoy, es 2023. Luego, si le doy esto y le doy menos 1, sería 2024. Y si solo le doy esto, sería 2025. Le voy a dar save y le voy a decir que sea, este sería un, bueno, aquí lo está identificando como un number. Lo voy a dejar como en para que me permita colocarlo como botones. Le voy a dar don't y luego este es el año. El filtro mes voy a dejarlo como un en perfecto, y aquí yo quisiera colocarle el estado de resultado de enero, de febrero, voy a colocar aquí también marzo, y así uno por uno, marzo, abril, mayo. Mientras yo hago esto, tú me puedes decir desde dónde me ves, que si esto ya estabas esperando, cómo lo solucionaste tú, ¿vale? Entonces me gustaría saber tu opinión. Mayo, abril, mayo, junio. Todo esto lo hago basado en aplicaciones que yo ya he realizado. Agosto. Y entonces me gusta compartirlo con ustedes. Agosto, septiembre, octubre. Y eso no quiere decir que es la única manera de hacerlo. Solamente es la que yo encontré y la más factible. Diciembre. Para mí, para el contexto y el escenario que tengo en ese momento.
Bien, le voy a dar aquí Save. Muy bien, aquí lo que voy a hacer es determinar que sea requerido. También aquí le voy a dejar. Este es un ID, aunque no lo voy a mostrar, pero le voy a poner que este es el initial value. Este no tiene nada que ver. Simplemente vengo aquí, le digo ID. Este sería el año y el mes, ¿vale? Voy a darle Save. Incluso, o le voy a poner meses, porque podría comparar 2 meses, ¿no? Cómo me fue en el primer bimestre. Entonces, en lugar, aquí sería un enum list, para que me permita elegir más de uno. Perfecto, ahí ya se está diseñando esta parte. Bien, en estado resultados template, ahí lo que vamos a hacer es simplemente referenciar. Este es ref y le vamos a decir que es referenciado a estado de resultados, ¿vale? Y nada más a activar el is part of. Bien, es decir, este que es el papá le pertenecen todos estos hijitos, ¿vale? Luego el concepto es texto, price, price. Perfecto. Aquí simplemente le damos ID. Este también es estado resultado ID, aunque no lo vamos a visualizar, pero me gusta nombrarlos. Este sería el concepto, ¿vale? Este sería el subtotal. Y este, por último, sería el total. Perfecto. Le voy a dar Save para que todos los cambios que hayamos hecho hasta ahora ya se queden resguardados. Muy bien, ahora lo que vamos a realizar es una vista. Esa vista va a ser la del estado de resultados. Ahorita que se sincronice, pues vamos a generar una vista. Bueno, le voy a dar a agregar en lo que se sincroniza, ¿vale? Esa vista va a venir de estado de resultados. Y aquí que se llama igual estado de resultados, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es que sea de tipo detail, ¿vale? Ahorita te cuento por qué. Le vamos a desactivar este y aquí le vamos a poner estado. Bueno, es como una balanza, algo así. Podría ser este, mira. Estado de resultados. Bien, y que sea tal vez un side by side. Y bueno, ya se encuentra aquí en esta opción. Tal vez la opción esta de movimientos quedaría al inicio, luego el reporte y luego el estado de resultados. Bien, vamos a ir nuevamente a la vista. Y en la vista yo le pondría aquí en Quick Edit el año y el mes. Y en Column Order solamente quitaría esto, ¿vale? Aquí está el estado resultado template, que es solamente le voy a dar editar. Y en lugar de que diga todo esto, le voy a decir estado de resultados. Copio esto y lo voy a pegar aquí también en display, ¿vale? Para que se vea de esta manera. Mira que aquí dice que hay 8 conceptos y solo muestra 2, 4, 5. Voy a decirle en vista que me muestre hasta 100 conceptos para que no haga esta parte de darle clic aquí en View, ¿vale? Entonces voy a darle Save. Bien. Y que este template voy a darle clic en View y le voy a dar clic aquí. Le voy a decir que no permita ni eliminar ni agregar, solamente actualizar, ¿vale? Y también voy a diseñar esta vista que solo me muestre ni el template ni el estado resultado ID, solamente el concepto y el subtotal, y le voy a decir white, ¿vale? Le voy a dar Save. Entonces ya justamente vamos diseñando que, por ejemplo, mira, ya aparece 2023, 2024 y 2025 y los meses a realizar esta operación. Bien, aquí no tiene tanto sentido que esté el edit ni el eliminar, por lo tanto en la tabla le vamos a decir en las configuraciones que no permita ni agregar ni eliminar, pero sigue estando el edit. Por lo tanto vamos a ir a donde dice estado de resultados y en edit le vamos a dar hide. ¿Por qué? Porque ya simplemente con darle clic aquí se actualiza. Bien, le voy a dar save. Ahora lo que voy a hacer es, antes de empezar aquí a realizar operaciones, que lo vamos a ir a obtener de movimientos, mira, aquí tenemos el monto, ¿verdad? Y aquí tenemos la fecha, pero no tenemos el mes y el año separado. Por lo tanto, vas a ir a movimientos y vas a ir a agregar una columna virtual. Esa columna virtual la vamos a nombrar como mes, valor
virtual. Le voy a dar clic aquí. Y entonces yo ya tengo por aquí la formulita, simplemente debes tener atención. Y por ejemplo va a decir month, lo que hace month sobre la fecha, por ejemplo, este que lo coloqué al 2 de julio del 2025, lo único que va a hacer month es ir a traer el 7. Por lo tanto va a decir el switch, ¿eres 1? No, ¿eres 2? No, ¿eres 3? No. Así hasta que encuentra 7 y entonces va a regresar como resultado julio. Si ingreso un movimiento de marzo, es decir, del 3, pues va a regresar marzo. Por lo tanto, le voy a dar save, le voy a dar don't, perfecto. Y voy a agregar otro más para el año virtual. Entonces le voy a poner año virtual. Este no es tan complejo, este es muy sencillo, la verdad. Le voy a dar clic aquí y este nada más es un year. Y la columna es movimiento fecha. Y ahí solo va a obtener el año. Perfecto, le voy a dar don't. Estos los oculto porque no necesariamente los quiero mostrar, simplemente los voy a utilizar para comparar. Bien, ahí hasta aquí vamos súper bien y espero que lo estés disfrutando y me estés entendiendo sobre todo. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar un botoncito. Bien, este botoncito lo que va a hacer, a ver, vamos en estado de resultados, vamos a darle clic aquí. Crear una nueva acción y esta acción se va a llamar actualizar, lo voy a poner así, action. Ay, se copió, se pegó más bien lo que tenía por ahí en el clipboard. Le voy a decir action, estado, resultados, actualizar. Bien, ¿qué es lo que va a hacer? Sobre estado de resultados vas a ir a hacer una operación. Yo aquí voy a decirle ¿dónde está este? Set the values, no, execute, ¿dónde está? Execute a sequence, no, es execute an actions, ¿dónde está? Execute an action on a set rows. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a afectar otra tabla, yo quiero afectar la de estado de resultados, template. Y aquí lo que vas a hacer es simplemente un filter, te dice ¿qué dataset? Pues es sencillo, estado de resultados, template. Y no tiene ninguna condición, voy a ir a actualizar todos, sea true. Le voy a dar save, pero aquí pues no me dice ninguna acción que he generado. Por lo tanto, aquí voy a ir a mis acciones, pero ahora a mis acciones del template. Esta de template voy a generar una nueva y entonces vamos a colocar action, ¿verdad? Calcular, bueno, estado, resultado, template, totales. Tal vez está muy grande, pero entre más descriptiva mejor. Y vamos a decirle justamente que si viene de esta tabla y le vamos a decir que es una agrupación de acciones, ¿vale? Bueno, hasta aquí, si regresamos a estado resultados, ya nos va a permitir seleccionar el action estado resultados, template totales. No le voy a dar save porque me estaría marcando error. Además de que le vamos a decir aquí actualizar y aquí le vamos a dejar un sync, ¿vale? Un sync, algo como esto, para que aparezca en esta parte. Bien, y como yo lo estoy referenciando aquí, yo no necesito que se vea, porque si no se vería en esta parte. Entonces le voy a dar hide al que dice estado resultados template. Bien, un poco confuso, pero la verdad es que va a quedar bien padre. Bueno, ahora sí vamos a ir a calcular el primer total. Vamos a darle clic en esta parte y entonces vamos a ir a calcular de pronto cuáles son el primer concepto, venta de vehículos, ¿vale? Entonces podemos ponerle así, action, o sí puede ser action, pero cuando estaba haciendo el estado de resultados para esta empresa, que era bastante y tenía muchísimos conceptos, entonces para esta ocasión solamente ponle así el concepto, venta vehículos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en esta venta de vehículos? Bueno, vamos a ir a afectar una columna, en este caso la que dice subtotal. Bien, le vamos a dar clic aquí y entonces aquí vamos a ir a sumar todos los movimientos, ¿ok? En este caso vamos a darle un select y a este select lo que vamos a ir es a movimientos y lo que me interesa es el movimiento monto. Aquí tengo un monto real, este es el que cuando sale en positivo o negativo, pero no está resultados por lo que me comentaron,
pues no es bueno mostrar justamente el símbolo de negativo o positivo. Por eso es que en el template yo le puse el concepto menos y aunque va a salir en positivo sabemos que resta. Ahorita vemos cómo sucede esto. Por lo tanto, vas a ir por el movimiento monto. Si te das cuenta, en movimientos, aunque esta es una salida, el monto está en positivo, pero sabemos que una salida es algo negativo y una entrada algo es positivo. Bien, le voy a dar coma y en este vamos a colocarle un AND. Bien, ¿qué se debe considerar para que se sume en el mes y en el año correspondiente? Bueno, primero le vamos a dar this row, ¿vale? Punto. Y entonces vamos a ir a buscar estado de resultados, punto, y vamos a ir por el año, sería filtro año, donde filtro año sea igual a año virtual. Bien, vamos a darle coma. Ahora, ¿qué necesitamos también? Es los años. Puede ser un año o varios años, por eso estoy colocando un in. Y entonces vamos a decir donde mes virtual, mes valor virtual, coma, cierro paréntesis, y debe estar entre lo que dice this row, punto, estado resultado, id, punto, y aquí va a ser el filtro meses. Bien, hasta ahí ya no me debería mostrar ningún error. Bueno, aquí es un paréntesis. A ver, este cierra, cierra y cierra. Dice que por aquí me está faltando, a ver, ¿dónde estaría? ¿Dónde está el temita? A ver, este es el int. Ah, mira, aquí. Yo lo cerré antes de. Allá no me debería. Ah, bien, este no es un número, entonces lo voy a convertir. Como este sí es un número, aquí simplemente lo convierto, no hay problema. De number, para que sea una comparación muy clara. Number con number. Bien, y por último, aquí le doy coma. Y entonces yo tengo un movimiento aquí. El movimiento concepto ID, que sería esto. Y este concepto ID lo relaciono con una categoría que es BB, venta de vehículos. Por lo tanto, voy a decirle, si el movimiento, más bien, si el concepto ID, punto, categoría, a ver, vamos a ver aquí, si esta categoría, bien, sea igual a BB, igual a BB. Bien, le voy a dar save. En display no es necesario configurar nada, ¿vale? Porque simplemente va a estar oculto. Bien, y aquí en behavior está la clave, mira. Donde identifico que es justamente donde quiero ir a colocar en mi template ese subtotal. Pues es el template ID 1. Por lo tanto, aquí voy en columnas, template igual a 1, porque si no me lo va a calcular para todos si yo no lo quiero. Mira, incluso lo voy a dejar así, le voy a dar save para que tú lo veas. Y entonces en el estado de resultados, template totales, como es agrupado, le voy a decir pues que haga venta de vehículos, el primer cálculo. Entonces hasta aquí yo entiendo que puedas tener varias dudas, pero ten paciencia. Mira, si le doy a actualizar, ya viste, me aparecen el 1.744.000 pesos, pero para todos. Y aquí me puso igual para todos. Yo no requiero que sea para todos. Por eso es que vamos a ir a venta vehículos y aquí le vamos a decir donde template ID sea igual a 1. ¿Para qué? Para que en este caso solo me lo calcule para el primer concepto, que es el de venta de vehículos, que aquí le puse ventas. Mira, ahí está, ya calculó el 1.744.000. ¿Qué me correspondería hacer? Le voy a dar duplicar y voy ahora a gastos de ventas. Gastos de ventas, ¿vale? Gastos, ventas. Bien. Sucede lo mismo aquí, solamente que es en el template número 2. Y aquí voy a ir justamente esto. Y lo único que cambia es la categoría. Ok, la categoría es GDB, gastos de venta. Entonces voy a poner GDB. Bien. Save. Regreso aquí, recalculo, bueno, le voy a dar save para ver si de pronto ya me lo hace. Ah, pero debo integrarlo al agrupado. Entonces aquí gastos de ventas. Bien, ahí está. Gasté 13,600 pesos en gastos de venta. Permisos, placas o algo por el estilo. Estoy hablando de una comercializadora de autos.
Bien, voy a duplicarlo, vengo por el otro concepto. El otro concepto es gastos de operación. Sería, a ver, este lo voy a eliminar. Selecciono y le doy delete. Sobre gastos de ventas lo voy a duplicar y este es gastos de operación, ¿vale? Voy a darle clic aquí en behavior y que solo se active para el template cuando sea igual a 1. Y el código son muchas configuraciones, pero ya cuando lo entiendes hasta lo haces como muy sencillo. Save, vienes aquí y lo agregas en gastos de operación. Le voy a dar save. Perfecto. Vamos a darle aquí y yo siempre voy probando, mira, de operación, gastos de operación 8,950. Bien, voy a darle clic en duplicar. Me voy aquí, este va a ser el cuarto template y entonces vendría siendo los gastos de empleados, Bien, y aquí debe ser gasto GE, el código. Bien, y lo agrupo aquí, gastos de empleados. Vengo aquí, lo actualizo, son 27,000 pesos, porque seguramente ahí está el IMSS, la nómina, el seguro social, ¿vale? Bueno, vamos nuevamente a la flechita, duplicar. Si te das cuenta, solamente es seguir la lógica. Le voy a decir que es el número 5 y el número 5 son gastos financieros. Entonces aquí voy a ponerle gastos financieros. Voy a darle aquí GF, que son gastos financieros, y en el agrupado, gastos financieros. Vengo aquí, actualizo, son 30,000. Bien, hasta ahí voy a ir guardándolo. Muy bien, ahora vamos con ingresos totales. Aquí ya no voy a calcular nada porque ya aquí esto sí lo extraigo justamente de mi estado de resultados. Pero los ingresos totales, lo que vamos a hacer es clic aquí. Y entonces vamos a poner aquí ingresos totales. Bien, lo que vamos a colocar es ya no en el subtotal, ahora va a ser en el total. Y vamos a darle un hide, pero los ingresos totales simplemente va a ser lo que contenga donde está, justamente va a ser la misma formulita de gastos de venta. ¿Por qué? Porque si tuviéramos otros conceptos, pues tendríamos que ir sumándolos, ¿no? Pero en este caso, pues no tiene pues sentido porque justamente tenemos lo mismo, ¿no? Incluso para no recalcular, lo que haríamos, porque mira, lo más sencillo, en donde está ingresos totales, pues pondría yo esta misma fórmula. Lo puedo dejar así o lo puedo dejar de la siguiente manera, mira, que sería repetitivo, pero esto sería repetitivo, por lo tanto yo te recomiendo que hagas esto. Lookup, yo siempre trato como de hacerlo más sencillo. Es el estado de resultados, el template 1, entonces vas a ir a buscar 1 en estado de resultados template, donde el template ID, y me vas a regresar lo que tenga el template subtotal. Voy a darle save, ¿vale? Y aquí voy a darle actualizar. Bueno, aquí también en el agrupado necesito ir a agregar ingresos totales. ¿Para qué? Ah, bien, pero aquí se me olvidó colocarle que ese de ingresos totales solamente sea aquí cuando template ID sea igual a 6, es el número 6. Entonces aquí le voy a dar 6. Bien, y aquí como me hizo esto, lo voy a borrar, lo guardo y entonces vas a ver cómo ya va formándose de una manera muy bonita. Mira, ahí está. Esta cantidad es la misma que esta. Pero lo interesante es lo que vamos a hacer aquí, mira. A ver, incluso le voy a poner aquí, duplicar, y esta va a ser de egresos, ¿vale? ¿Te parece? Egresos. Y egresos representa el número 7. Entonces en behavior le voy a dar 7. Save. Y entonces el template tengo que ir a sumar el del 2, 3, 4, 5. El del 2 al 5. Entonces le voy a decir 2. Y nada más copio todo esto, le doy más. Aquí le voy a dar
más y más. Va a sumar lo del 3, lo del 4 y lo del 5. Y todo lo que sumes, ponlo en total. Vamos a ver si es cierto. Y agruparlo aquí también. Ingreso, egresos. Ahí está. Estos subtotales conforman 80,000. Bien, y vamos con la utilidad bruta. Esa es más sencilla aún. Vamos a darle aquí. Podemos duplicarlo Vamos a darle duplicar. Y aquí utilidad bruta. Utilidad bruta. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que es el template, es el 8. Bien, también pueden agregar columnas de porcentajes, comentarios, pero ya es totalmente a su imaginación. Y entonces esto va a ser la suma, más bien la operación matemática de 6 menos 7. Entonces vas a ir por las ventas generales menos los egresos. A 6, es decir, al template 6, lo que contenga esto, réstale esto. Entonces, según esto, debería ser, a ver, vamos a ver la operación, esto menos esto, deberían ser 1,663,000. Vamos a ver si es cierto. Save, venimos aquí. Ok, en el agrupado también, siempre se me olvida, utilidad bruta, ahí está. Vamos a ver, lo voy a quitar de aquí porque si no me puede marcar error. Voy a darle save porque lo detectaría como una columna nueva, pero recuerdo que era 1,600,000 y algo. A ver, lo voy a dar a actualizar. No lo está tomando en cuenta. Entonces, a ver, utilidad bruta. Dice que es cuando es el template 6. Ok, y dice, vas a ir a... Ok, ese es mi errorcito. No es template subtotal, sino es total, porque está en la columna de total, ¿vale? Eso me pasó también bastante. Y qué bueno que sucede, porque si no, tú también estarías batallando. Template, porque aquí lo que estoy sumando, esto menos esto. Acá lo estabas manejando con subtotal, pero aquí debe ser con total. Vamos a darle save y ahora sí debe aparecer bien 1,663,000. Perfecto, vamos aquí a guardarlo y vamos a ver cómo se ve en esta forma, estos resultados, mira. Y se ve maravilloso. Por ejemplo, aquí vemos que del 2024 y le doy a actualizar, pues hay 0 pesos porque no hay nada. Ok, le voy a dejar 2025, actualizar y vuelve a actualizar. ¿Vale? Aquí todavía está tardando un poquito porque aquí debería dar los 1,600,000, ¿vale? A ver, vamos a darle a actualizar de nuevo. Ahí está. Perfecto, voy a hacer ahora un movimiento. Mira, voy a agregar un nuevo movimiento de entrada que sea una venta, pero voy a decirle que sea de julio, ¿ok? Y va a ser no sé, Cavalier 2025 y ese lo vendimos en 500,000, ¿vale? Le voy a dar guardar, ahí está. Voy a darle ahora un egreso y le voy a decir que pagamos nómina. Ok, de nómina pagamos 15,000, ¿vale? Y también que fue del mes pasado. Le voy a dar guardar. Y entonces cuando vamos a estados resultados y voy a decirle que solamente me aparezca lo de junio, actualizo y mira que aquí sí me aparecen los ingresos que fueron 500,000 de pesos menos los 15,000. Y entonces aquí hace, ok, de ingresos totales fueron 500,000, pero de egresos totales fueron 15,000, por lo tanto son 485,000 pesos. Aún así, ya para terminar, y lo hagamos bonito, que aparte, ¿sabes qué? Cuando le damos clic aquí, me aparece este detalle, pero eso va a ser parte del otro video, que justamente cuando le dé gastos de operación, solamente vea los gastos de operación, el detalle, porque así me lo pidieron. De hecho, lo podemos ver, vamos a ver, incluso aquí, julio, actualizar, dice aquí 1,663,000. En el video anterior, ahí está, deberíamos visualizar, a ver, vamos a ver si nos está dando los mismos totales. Aquí lo está sumando, bueno, aquí, a ver, por la fecha, ok, le voy a decir desde el 1 hasta el 10, bien, 887, ahorita debería actualizar. Y debería ser lo mismo, 1,663,520.
1.663.520. Manera diferente de representarlo. A mí me gusta más el estado de resultados. Incluso podemos hacerlo, les digo, un poco más bonito utilizando el Format Rules. Por ejemplo, aquí yo lo que haría es darle aquí, esta es una acción, delete, sería un Format Rule, darle aquí formato, estado de resultados, ¿qué sería aquí? Sería el utilidad bruta, ¿no? Utilidad bruta. Bien, vamos a venir a tomarlo de template y en donde dice total, y entonces aquí tomo este colorcito. Bien, ahí está, le doy un formato un poco más así elevado y entonces que pinte justamente el template concepto y donde está la utilidad bruta, donde está el total, estado de resultados, así se vería. Ok, ahí se está pintando todo, pero aquí deberíamos decir donde template ID sea igual solamente a 8. Bien, ahí está. Bien, le voy a dar save y aún así, por ejemplo, ingresos, yo le diría que represente algo positivo, egresos algo negativo. Entonces vamos a darle duplicar y entonces vamos a ponerle estado de resultados, ingresos totales, si no mal recuerdo es el 6. Y vamos a decirle que lo pinte en verde con una flecha, un up, una flechita hacia arriba. Me parece adecuado y que no sea tan representativo, que sea algo como más casual así, menos que La utilidad bruta sí debe ser como más, que debe destacar, ¿vale? Ahí, yo creo que 1.3. Y le voy a dar duplicar ya para terminar y sería egresos. ¿Vale? Formato, aquí sería egresos totales. Bien, aquí nada más sería el número 7. Bien, y yo lo pintaría en rojo y sería una flecha que diga down. Ahí está. Y entonces mira cómo ya se ve mucho mejor. La información se representa más bonita, todos los ingresos. Obviamente un estado de resultados es mucho más amplio, pero ya de pronto ya puedes jugar aquí con estos formatitos. La verdad, cuando yo se lo presenté a mi cliente, de 10. Entonces aquí, pues ya para el siguiente video, que cuando le demos clic aquí, ver todo cómo se conforman las ventas, en teoría sería un filtro parecido a miren. Sería todas las entradas, quito todo esto y debería mostrar estas 4 entradas. Ahora, cuando yo selecciono en estado de resultados, si yo selecciono gastos de ventas, yo tendría que venir por todos los gastos de venta, serían las salidas y estos son si no mal recuerdo, todo esto genera un gasto de venta. Debería mostrar que son 13.600. Debería mostrar estos 4 conceptos cuando justamente en el estado de resultados le doy clic aquí, pero ahorita está mostrando eso, pero ya será en otro video. Hey mi bien, ¿qué te ha parecido este video? Cuéntame en los comentarios. Mira, aquí está apareciendo el planetita, me gustaría que te suscribieras. También te estoy dejando otro video que yo creo que te puede servir y lo puedes aplicar en todas las aplicaciones que has desarrollado, ¿vale? Mientras todo eso sucede, mi binario, cuídate mucho. Nos vemos en un próximo video.